Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Me gustaba estar en la casa del Señor para compartir la palabra, gozarnos de su presencia siempre. Como siempre, hermanos, gracias. Siempre vivo agradecido de mi iglesia por sus oraciones, por su apoyo en sus oraciones, su apoyo por las ofrendas que recibimos. Gracias porque están orando por los ministerios donde estamos ayudando, así que damos gracias, Señor, por eso. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Gracias por sus oraciones por mi salud. Ya estamos, me quedan 2 terapias para terminar. Mañana tengo una, el próximo lunes la última. Ahí pues veremos a ver qué procede. Pero gracias al Señor estamos ahí. Tengo un gimnasio particular, privado para mí, aquí. Estos días me he venido aquí porque como aquí hay una buena rampa, y yo pues subo y bajo por la rampa. Estoy practicando con el bastón, así que ahí, gracias al Señor. Esas son las utilidades de la iglesia. Juan capítulo 1, acompáñame en el versículo 35. Juan 1, verso 35 hasta el 42. Vamos hasta ahí. Juan 1, 35 al 42. Dice la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Vamos a orar. Eterno y glorioso Padre, te alabamos, te damos la honra y la gloria, mi Dios, por este día que hemos tenido. Gracias por tu cuidado, tu protección. Gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Te damos, Señor, que tu Espíritu Santo nos edifique con ella, que podamos crecer en tu conocimiento, que tú hables en nuestra mente, en nuestro corazón. Pon tu mano sanadora sobre aquellos que están convaleciendo en esta hora, aquellos que, pon tu mano sobre aquellos que nos están tal vez viendo a través del video, que tú ores, Señor, en nuestra vida en esta noche. Gracias, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Glorioso. En la Biblia se nos habla de muchos hombres y de muchas mujeres que hicieron grandes cosas y gloriosas para el Señor. Si nosotros nos vamos a la historia de la Biblia, encontramos allá en el Antiguo Testamento, que es donde están la mayoría de nuestros héroes de la fe. Ya encontramos allá a Moisés, cómo Dios le permitió sobrevivir a la masacre que había en Faraón, lo cuidó de morir en la masacre que había en Faraón, y permitiendo que en su voluntad aún hasta Moisés fuese criado en el palacio mismo del Faraón, bajo el cuidado de la hija del Faraón. Solamente Dios podía haber hecho eso. Vemos allá en el Antiguo Testamento personajes como David, ¿verdad? Un joven que desde su juventud Dios le estaba utilizando como instrumento para su obra. En menos de 20 años, no tenía 20 años cuando ya estaba batallando contra aquel
gigante de casi 9 pies de alto que se llama Goliat de los filisteos. Y cómo Dios le dio la victoria en contra de ese gigante. Cómo Dios utilizó su talento, con su juventud y su talento en la música, ¿ya?, para servir al Señor allí en el palacio de Saúl y calmar los demonios que atormentaban al rey. Vemos en la historia de la Biblia a Esther, la famosa y hermosa reina Esther, que llegó a palacio a través de un concurso de Miss Universo. ¿Usted no sabe eso? Pues de eso es lo que la Biblia dice, ¿ya?, que el rey se enfogonó con la reina y mandó a buscar en todo su reinado a todas las mujeres hermosas para que desfilaran delante de él, y él iba a escoger cuál iba a ser ¿quién? Su reina. Y Dios abrió la puerta a que fuese Esther, pero la bendición no fue que ella fue escogida como reina. La bendición es como la misma Biblia dice, ¿verdad?, como le dijo Mardoqueo, tú estás allí con un propósito. Y Dios sabe el propósito por el cual estás ahí. Y si no es por ti, Dios va a enviar la salvación de otra manera. Y fue a través de la reina que Dios le dio la salvación al pueblo de Israel en contra de la persecución del primer ministro Acán, que quería destruirlos a todos. Encontramos héroes de la fe como Daniel, como otro joven, ¿ah?, que en su corazón propuso que no contaminarse con la comida del rey. Y cómo Dios lo protegió todo el tiempo, aun cuando por estar orando, algo que hacía siempre, dice la Biblia, estar orando a otro Dios que no fuese el emperador, el rey, lo condenaron a ser lanzado a un foso de leones. Y como la Biblia dice que Dios que le cerró la boca a los leones, permitiendo que Daniel escapara. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo Dios le permitió que escaparan de un horno ardiendo 7 veces más de lo que lo ardían regularmente. Héroes en la fe. Encontramos personajes como Jonás, cómo Dios lo llamó que fuese a donde los de Nínive, pero Jonás se puso rebelde en contra de Dios y Dios tuvo que castigarlo y que estuviera 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez para hacerle recordar quién era Dios y cuál era la voluntad que tenía que cumplir. Y así, mi hermano, podríamos estar un buen tiempo hablando de los héroes de la fe. Podríamos hablar del apóstol Pablo, cómo Dios lo llamó, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo prácticamente un asesino de cristianos. Dios lo llamó, Dios lo rescató y Dios lo convirtió en el apóstol más famoso que ha tenido la Biblia. Hombres y mujeres de la fe. Pero en esta porción que leímos aquí, vemos un personaje, vemos una persona diferente a todo lo que hemos mencionado. Porque no era rey, no era un soldado como Naamán, no era un escritor bíblico como lo fue el apóstol Pablo, no sanó a nadie, no resucitó un muerto. Estamos hablando aquí de quién? Estamos hablando aquí de Andrés. Andrés, el nombre de Andrés quiere decir varonil. El significado griego quiere decir varonil. ¿Verdad? ¿Y qué se dice de Andrés? Bueno, se dice, como la Biblia enseña, hermano de Simón, a quien después llamaron Pedro. Era natural de la ciudad de Betsaida, de profesión pescador. No era un doctor como Lucas, no era un recaudador de impuestos, son empleados del gobierno como lo era Mateo. ¿Era qué? Un pescador. Un hombre que apenas, como decían de Pedro, del vulgo, o sea, apenas sabía leer y escribir. Porque era pescador. ¿Qué más sabía hacer? Esa era su profesión, era pescador.
llegó a ser parte del grupo escogido de los apóstoles, como dice allí en Lucas capítulo 6, los versos del 12 al 16. Según la tradición, Andrés, después de la muerte de Jesucristo, establece su ministerio en la ciudad de Escitia, en Grecia. O sea, se va a Grecia, Dios lo envía a Grecia, y allá en la ciudad de Escitia está hasta su muerte, cuando muere por crucifixión, pero no como murió Pedro, porque Pedro murió crucificado, pero ¿cómo murió Pedro crucificado? Al revés, o sea, con la cabeza para abajo, no como murió Jesucristo, derecho, no, sino que Andrés murió en X, por eso que a las X le llaman la cruz de San Andrés. Y así fue que crucificaron a Andrés en una cruz, pero en forma de X. Y aquí vemos en Juan capítulo 1, que estamos viendo, en el versículo 35 y 36 al 37, que Andrés era un discípulo de Juan, un seguidor de Juan. Como dice ahí en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y uno de sus dos discípulos, como vemos en los versículos que siguen, era Andrés. Y esto al escuchar, al oír hablar de Jesús, cuando oyeron a hablar de Jesús, lo siguieron. En esta noche voy a hablar de Andrés, el ganador de almas. Porque Andrés, vuelvo y digo, no era un general del ejército, no era un rey, no era un doctor, no era una persona sobresaliente, pero la Biblia nos enseña que Andrés era un ganador de almas. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Como a mucha gente le gustaba oír la palabra del Señor, Andrés y los discípulos de Juan se sentaban a escuchar a Juan, y cuando vieron que Juan les dijo, mira, ahí está Jesús, he aquí el Cordero de Dios, como Juan lo llamaba, ¿verdad? Dice el verso 37, le oyeron hablar, ¿a quién? A Jesús. Andrés oyó hablar a Jesús, ¿y qué hizo? Inmediatamente, ¿qué? Lo siguió. Empezó a seguir al Maestro, empezó a seguir a Jesucristo. Todavía Andrés en este momento no es apóstol. En este momento Andrés es un seguidor de Jesús. Le está siguiendo, le está escuchando, se está dando a conocer. Por eso le pregunta maestro, por eso que lo llama maestro, y le pregunta dónde mora, dónde vive, qué va a hacer. Y empieza esa relación amistosa entre Andrés y Jesucristo y los discípulos que andaban con él. Poco tiempo después, como nos enseña la Biblia, allí en Lucas capítulo 6, pues vamos a ver un momentito, Lucas capítulo 6, para que veamos el llamado de Andrés a ser apóstol, cuando el Señor los escoge como apóstol. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días él fue a monte a orar, hablando de Jesucristo, pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, ¿verdad? Del grupo que seguían al Señor. Recuerden, como hemos mencionado, a Jesucristo no lo seguían solamente los 12 apóstoles, o sea, siempre había un grupo más grande de hombres y mujeres que seguían al Señor para ayudarlo y estar con Él escuchando su mensaje. A los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Ya? De seguidor de Jesucristo pasó a ser, ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Pasó a ser uno de los escogidos del Señor, uno de los más cercanos del Señor. Y eso demuestra, mi hermano, lo que se llama madurez, crecimiento espiritual.
porque no se quedó como un simple seguidor. Mi hermano, mire, es como cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo. Cuando nosotros no nos convertimos a Jesucristo, nosotros tenemos que buscar, ¿cómo diríamos? No quedarnos como simplemente seguidores, no quedarnos como simplemente oyentes, no quedarnos como simplemente como otro miembro más de la iglesia, sino que en nuestro corazón debe haber el anhelo, el deseo, ¿ya?, de crecer y madurar en las cosas del Señor para ser más útiles al Señor. Porque la Biblia nos dice qué vio el Señor en estos 12 que no vio en los demás. Pero podríamos entonces, como llamamos, especular, o sea, pensar, imaginarnos que debido a su fidelidad, debido a su compromiso con Él, debido a su trabajo, a su dedicación, el Señor los escogió aparte de los demás. El Señor sabía cómo escogerlo. No lo explica en la Biblia. A este lo escogí por lindo, a aquel lo escogí por grande, a aquel lo escogí por gordito, a aquel lo escogí por flaco. No. A este lo escogí porque como trabaja en Hacienda, me sirve uno que trabaja en Hacienda. ¿Quién era que trabajaba en Hacienda de los discípulos? Usted tiene que saber eso. Mateo era el recaudador de impuestos. ¿Y cuál es el trabajo de Hacienda? Recaudar impuestos. Y él no era, no era un empleado del gobierno, no era un particular igual que su hermano. Ahora nosotros vemos un ministerio interesante que tal vez fue lo que utilizó el Señor para escogerlo a él como apóstol, y es que desde el principio encontramos a Andrés, ¿verdad?, obrando para el Señor, trabajando para el Señor. ¿Cuándo? Si vamos allí a Juan capítulo 1, ¿verdad?, el versículo 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. O sea, Andrés, halló primero a su hermano. ¿Cuál fue el primer ministerio de Andrés? Su familia, su hermano. Si le preguntáramos a usted, ¿a quién fue la primera persona que usted le testificó después que se convirtió? ¿A quién usted diría? Si es que diría a alguien. Pues a lo mejor, tal vez no ha tenido usted la bendición de testificarle a alguien de Jesucristo. Aquí encontramos a Andrés, y a la primera persona que encontró, por la primera persona que se preocupó, fue por Pedro. De seguro Pedro también escuchaba a Juan. De seguro Pedro era seguidor de Juan y entendía y conocía de la enseñanza de Juan. Y aquí la Biblia dice que el primero que él encontró, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es ¿quién? El Cristo. Ya ahora Andrés estaba seguro de quién era ese Jesús. Ahora Andrés ya conocía más de Jesús. Ahora Andrés ya no le iba a llamar como Rabí. Ahora Andrés lo podía llamar como Mesías. Ahora Andrés lo podía llamar como Cristo. El crecimiento espiritual es importante y es necesario, porque Dios desea que usted y yo crezcamos en el Espíritu, crezcamos en la palabra, crezcamos en su conocimiento. Andrés, el primer ministerio que hizo, lo primero que hizo para el Señor fue ganar almas, testificarle a alguien, testificarle a su familia, testificarle. Me acuerdo cuando yo me convertí, yo no me convertí en mi casa, yo hice la decisión por el Señor en la casa del vecino, la casa que pegaba justamente al lado.
Pero tan pronto los hermanos que hablaron conmigo se fueron, yo cogí para mi casa. Y a la primera persona que le mencioné lo que había acabado de hacer fue a mi mamá. Y lo mismo que me dijeron ustedes, que no estaban ahí, fue lo mismo que me dijo ella. Pues. Pero mi hermano, mire, gloria a Dios. O sea, si uno se pone a pensar, ay, pero es que si yo se lo digo, ¿qué me va a decir? A lo mejor Andrés decía, si yo se lo digo a Pedro, y a lo mejor él me dice, pero ya nosotros estamos siguiendo a Juan, ¿por qué va a dejar de seguir a Juan? Ya nosotros estamos con Juan, decídete, Juan o Jesús, ¿a cuál de los dos vas a seguir? ¿A cuál de los dos vamos a obedecer? Pero no, la Biblia dice que él, al primero que encontró fue a Simón Pedro, le testificó diciéndole, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al que viene a perdonar nuestros pecados. Hemos hallado al que viene a salvarnos del pecado. Lo hemos hallado. ¿Y qué más dice la Biblia como parte de ese ministerio de salvación? Dice en el versículo 41, perdón, en el versículo 42, la primera parte de ese versículo dice, y le trajo a Jesús. Le trajo. Mire, como parte del ministerio de ganar alma está la invitación. Invitar a la gente a la iglesia. ¿Cómo usted llegó a la iglesia? ¿Cómo usted llegó a la iglesia? ¿Cuántos de los que están aquí llegaron a la iglesia porque vieron la puerta abierta y entraron por casualidad? ¿Quién? ¿Ustedes dos? ¿Ya? Pero la primera vez que tú fuiste a una iglesia, ¿quién te invitó? Nadie te invitó. Tú llegaste, el Espíritu Santo te llevó. Gloria a Dios. Pero de los que estamos aquí, uno. O sea que los demás llegamos a los caminos del Señor porque alguien te invitó. ¿Cierto? O sea, alguien tuvo el valor, tuvo el amor por nosotros de hablarnos e invitarnos tal vez a una campaña, a un servicio especial. Al primer servicio que yo fui a la iglesia fue un servicio de jóvenes. Un servicio de jóvenes. Yo tenía 21 años. No lo diga en voz alta. Yo tenía 21 años. Y el primer servicio que yo fui fue un servicio de jóvenes. Que por cierto era el más viejo del grupo en ese entonces. Pero estaba ahí, entre muchachos de 14, 13, 14, 15 años, 16. Habían como unos 30 y tantos muchachos allí, cantando corito y ya. ¿Qué van a hacer? Citando versículos de la Biblia de memoria, y yo allá. ¿Qué van a hacer? Hablando de Jesucristo. Un muchacho de 19 años se para allá al frente, abre la Biblia, busquemos en la Biblia. Y yo vi a esos muchachos, y busca aquí, y busca allá. Y yo, ¿en dónde estoy? ¿Qué hago ahora? Y ahora canta el diablo. Y estaba ahí, ¿por qué? Porque un muchacho me invitó, un joven de 16 años me invitó. Y gloria a Dios. Porque 2 días después, eso fue un viernes, el próximo lunes, yo no fui el domingo a la iglesia. Pero el lunes por la noche, habían 2 hermanos, hermano Tito Torres, y otro de los jóvenes de la iglesia, en mi casa buscándome,
No está aquí, está en casa del vecino allá chismeando. Y allá en la misma casa del vecino, hablaron conmigo, me abrieron la palabra del Señor y me ganaron para Cristo. Pero si alguien no me invita, si alguien no toma el tiempo, si alguien no hubiera tomado el tiempo y no se hubiera preocupado por invitarme a la iglesia, a venir a la iglesia, ven a la iglesia, simplemente una invitación. Pedro le pudo haber dicho a Andrés, no, a mí no me interesa conocer a nadie, yo estoy demasiado ocupado. ¿Cuántas excusas no le han dado a usted para no venir a la iglesia? ¿Cuántas excusas? ¿Montón? ¿Montones? ¿Y qué vamos a hacer? Ya yo no lo invito porque ya me dijo que no, y yo sé que no van a venir, y me dijo la excusa que me dijo que ya tenía religión, que ya yo iba a otra iglesia. Pero Andrés sabía lo que creía Pedro, y Andrés sabía lo que conocía Pedro. Y mire, y la Biblia dice allí en el versículo 41, halló primero a su hermano, y en el versículo 42 dice, le trajo a Jesús. Le invitó, vente, vamos para allá, vamos a conocerlo. La Biblia no dice si Pedro preguntó dónde estaba Jesús, ¿no? Andrés lo invitó y lo llevó. Dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Gloria a Dios que el Señor nos conoce muy bien antes de cualquier decisión. El Señor nos conoce muy bien. Y mire, hermano, muchas veces el testificar a lo nuestro es tal vez una de las obras, uno de los trabajos más difíciles que hay. Es más difícil testificarle a uno de los nuestros. Cuando yo digo los nuestros me refiero a la familia cercana, padre, madre, hijo, esposo, esposa, a los suegros, a los familiares, que a un particular en la calle. Es más fácil hablarle a un particular en la calle que sentarse con uno de los nuestros. ¿Por qué? Porque los nuestros nos conocen. Los nuestros nos conocen. Mire, y es como, perdónenme que utilice mi ejemplo, pero yo no voy a hablar de ustedes porque yo no pero conozco mi testimonio, sé lo que pasó conmigo. Y sé lo que me decían. Y sé lo que hablaban de mí. Y lo que me cuestionaban. ¿Por qué? Porque eran instrumentos, mire, hablando bíblicamente, estaban siendo instrumentos de Satanás para zarandearme. Porque cuando el enemigo sabe que usted ha hecho una decisión por el Señor, acuérdese que el enemigo te va a perturbar y te va a atacar y te va a dar duro. Y lamentablemente, uno de los instrumentos que utiliza el enemigo, como dice el Señor Jesucristo allí en Mateo, uno de nuestros enemigos son ¿quiénes? Son los de mi casa, son los de nuestra casa. Es por eso que el testificar a los nuestros es una de las obras más difíciles que hay. En Mateo capítulo 10, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 32. ¿Qué dice ahí? Mira lo que dice ahí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en contienda, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí el Señor Jesucristo es bien claro y nos dice, o sea, lo que sucede cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad del Señor. Si en nuestro corazón está el deseo de servir al Señor, mire, usted y yo sabemos que tenemos que testificarle a la gente, en especial a los de la casa. Y ahí fue por donde Andrés empezó, por los de su casa. ¿Sabía Andrés lo que el Señor iba a hacer con Pedro? ¿Qué usted cree? ¿Tendría Andrés alguna idea de que Dios iba a utilizar a Pedro, como lo llaman algunos, como la llave para la llave del evangelio para los gentiles? Porque para mí, en lo personal, Dios abrió el evangelio a los gentiles con Pedro. En el caso de Cornelio. Pero ¿sabía Andrés que Dios iba a utilizar a Pedro el día de Pentecostés con un mensaje en donde más de 3,000 personas se iban a convertir en un solo día? ¿Sabía Andrés que Dios iba a utilizar a Pedro de esa manera? ¿Sabía Andrés que Dios iba a utilizar a Pedro como uno de los apóstoles más reconocidos en la iglesia en Jerusalén, escritor de libros de la Biblia? Andrés no escribió ningún libro en la Biblia, y Pedro tiene. Pero ¿sabía Andrés qué era lo que Dios iba a hacer con Pedro? Es por eso, mi hermano, que nosotros no podemos, cada vez que tengamos la oportunidad, no podemos negarnos de testificarle a los nuestros de la salvación de Cristo, porque ni usted ni yo sabemos lo que Dios puede hacer con ellos para la honra y gloria del Señor. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. No lo sabemos. A la primera persona a quien Andrés le habló, a su hermano. No lo regañó, ¿cómo se diría? No lo obligó. No lo obligó a creer lo que Andrés le decía. No lo obligó a venir a ver a Jesús. No obligó a Pedro a nada. Lo trajo al Señor. Lo trajo al Señor. Lo invitó. No le cuestioné en ningún momento. Simplemente lo que hizo fue traerlo. Pero el ministerio de Andrés no se queda ahí. Como salvador de almas, no se queda ahí como salvador de almas a lo suyo. ¿Ya? Si vamos al libro del Evangelio de Juan, veamos allí otra bendición. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 8. Juan capítulo 6. Aquí encontramos y vemos que el Señor está haciendo una pregunta, ¿verdad? Porque el Señor dice que, la Biblia dice ahí en ese capítulo 6, que el Señor vio que había una gran multitud. ¿Sí? Y que, como dice en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Gloria a Dios, el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, ¿quién? Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí está un muchacho. Aquí vemos ahora a Andrés, escúchate esto, envolviéndose en el ministerio de los jóvenes. Aquí está Andrés abriéndole las puertas a los jóvenes para ser utilizados en la obra del Señor. Y dice, pero ¿cómo es eso? ¿Qué dice la Biblia? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿De quién eran los panes? Del muchacho. ¿Y quién trajo el muchacho a Jesús? Escúchate esto. ¿Quién trajo el muchacho a Jesús? Andrés. San mi hermano, mire, yo conozco congregaciones donde no quieren jóvenes, no quieren niños, literalmente hablando, no quieren a los jóvenes, no quieren niños en las congregaciones. De la congregación, perdone la expresión, ¿verdad? Un par de viejos allí sentados, el último que salga apaga la luz. ¿Ya? El último que se muera, pues cierra la puerta. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esto en mente. Cuando nosotros hablamos de ganar almas, nosotros también tenemos que pensar en quiénes, en los jóvenes. Porque otra vez la misma pregunta que hice con Pedro, la hago con los jóvenes. ¿Qué sabía Andrés lo que iba a hacer Jesús con los panes de este joven? ¿Qué iba a hacer Jesús con esos panes? Si vemos a los discípulos preguntándose, no sé si esto no sé si esto servirá. Pero nosotros encontramos aquí a Andrés en primer lugar, ¿verdad? Diciendo en el versículo 9, aquí está un muchacho. Cuando él dice aquí está un muchacho, aquí dice que le está presentando al Señor, le dice, mira, aquí está un muchacho, aquí, míralo aquí. Y le trae el joven al Señor. Aquí está un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y el mismo Andrés pregunta, ¿más qué es esto para todo? ¿Qué es esto para tanto? Andrés no sabía lo que podía suceder. Andrés no sabía qué el Señor podía hacer con los panes de ese joven. ¿Sabes tú, joven, lo que Dios puede hacer contigo? ¿Sabes tú, joven, a cuántas personas espiritualmente hablando tú puedes alimentar para el Señor? Si ese joven no estuviera dispuesto, mire, en primer lugar, nosotros tenemos que ver esto, que ese joven estaba dispuesto a escuchar al Señor porque estaba allí. Si estaba con sus padres, la Biblia no lo dice. Si estaba con sus tíos, con sus abuelos, si andaba con alguien o si el muchacho estaba solo, aparentemente el muchacho estaba solo. Pero estaba ahí parado, o sentado escuchando al Señor, escuchando a Jesucristo. Y es como están los jóvenes, gloria a Dios por los jóvenes en la iglesia, que están ahí sentados escuchando palabras del Señor. Pero entonces tú tienes que preguntarte, joven, ¿qué tú quieres que Cristo haga contigo? Porque hoy en día nuestra sociedad se está destruyendo. Hoy en día nuestra juventud se está matando. Pero mi hermano, preguntamos entonces a los adultos, ¿qué usted cree? ¿Nuestra juventud tendrá esperanza? ¿Habrá esperanza de salvación en nuestros jóvenes hoy en día? ¿Qué usted cree? ¿Cristo podrá salvar a nuestros jóvenes de la condenación en el infierno también? ¿Ah? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y escucha bien, hay aquí algunos que se van a acordar de esto. Aquí hay algunos que se van a acordar de esto. ¿Qué vamos a hacer? Que tan pronto cumplan 13 años los vamos a botar de la iglesia.
¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos. Vamos a enseñarles la palabra. Ellos están ahí para escuchar la palabra del Señor. Vamos a edificarlo. Vamos a ver con cuántos panes y con cuántos pececillos ellos vienen. ¿A cuántos de nuestros jóvenes Dios puede utilizar en la obra? Yo oro por mis hijos, yo tengo 2 hijos. Y yo oro por ellos. Señor, mira, ahí están. ¿Qué puede hacer el Señor por mis hijos o con mis hijos? Solamente el Señor lo sabe, pero yo oro por ellos. Ahí están. Yo le doy el testimonio. Yo le doy la palabra. Pero hasta ahí puedo llegar. Ojalá uno pudiera metérsele por dentro y mira, esto, lo otro. No. Oramos por ellos. Aquí Andrés se preocupó por el ministerio de los jóvenes. Gloria a Dios por los hermanos que se preocupan por el ministerio de los jóvenes en la iglesia. Alex, Dios te bendiga. Sigo orando por ti. Sí, no es fácil. No es fácil. Pero tienes un Dios que te bendice. Si tú quieres que Él te bendiga. Amén. Tienes una iglesia que te apoya. Amén. Pero mi hermano, mire, hay que orar por él. Hay que orar por nuestros muchachos. Hay que orar por los niños. ¡Qué mucho fastidio este muchacho! A mí me dan deseo de cuando voy con alguien decirle eso, coger al muchacho y sentárselo al lado. Cuídelo usted. Atiéndalo usted. A ver. Mi hermano, mire, Andrés tenía ese ministerio. Ganar almas. Ganó a su hermano. Está aquí trabajando con los jóvenes. ¿Ven? Aquí trabajando con los jóvenes. Dice, en el versículo 9 propuso una solución de fe. Aquí hay 5 panes. Hoy en día, mi hermano, lo podemos ver como un líder que le da oportunidades a los jóvenes. Como dice el versículo, aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho. Le doy gloria a Dios por nuestro pastor. Le doy gloria a Dios por nuestro pastor, que le está dando la oportunidad a los muchachos. Por eso es que hay jóvenes en la iglesia. Si el pastor no le diera oportunidad a los jóvenes, yo no estaría aquí. Yo sería el primer muchacho que no. Pero gloria a Dios. Hermano, ore. Oremos por eso. Oremos porque eso es lo que va a ayudar que el ministerio, la obra del Señor siga adelante. Eso es lo que va a ayudar que la iglesia crezca. Que la iglesia crezca y la obra siga adelante. A alguna gente, como en todas partes se cuecen agua, dicen. A alguna gente no les gusta trabajar con jóvenes. Ay, yo con muchachos no. Yo con muchachos no. Yo con muchachos no. Yo conocí a un hermano, y algunos de aquí lo conocen, que guiaba la guagua de la iglesia, y venían de un viaje con los jóvenes, y los jóvenes, pues, jóvenes al fin, imagínense el revuelo que tenían en esa guagua. Y paró la guagua a mitad de camino, y por poco deja a los muchachos a pie por allá. O sea, hay que orar. Amén. Hay que orar para trabajar con los muchachos. Pero es porque muchas veces no ven lo que estos pueden aportar a la obra. Aún los mismos jóvenes no ven lo que ellos mismos pueden aportar a la obra. Y el enemigo les pone en la cabeza otros planes. ¿Cuántos de estos muchachos, mire, cuántos de estos muchachos usted cree que están orando para que el Señor los utilice como misioneros o como ministros, pastores, evangelistas, maestros de escuela dominical? Pregúntese. O sea, nosotros tenemos que orar por eso. La disponibilidad. Porque ese muchacho pudo haber salido cogiendo.
Los panes de estos peces son míos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes quieren comer pan? Pues compren. Pero no. El Señor ya había preparado el corazón de ese joven para estar dispuesto a presentar los panes y los peces que el Señor necesitaba para alimentar a toda esa gente. Ya el Señor había obrado en el corazón de ese joven. Y el Señor utilizó a Andrés como el instrumento, el enlace para traerle a ese joven a la disposición del Señor para hacer la obra de alimentar esa multitud que había ahí. 5 panes y 2 pececillos. No era la gran cosa. Y miren, no era lo grande o lo pequeño que el joven podía aportar. Era el para qué. O sea, no era la cantidad lo importante, lo que el muchacho podía, era para qué. ¿Los jóvenes pueden diezmar y ofrendar? Sí. Pero yo no trabajo, yo no tengo trabajo. Mire, no es la cantidad, es el para qué. Y si usted quiere que Dios le bendiga, aprenda a diezmar y aprenda a ofrendarle al Señor. Desde joven, desde ya, de lo que el Señor te dé, aprenda a diezmar y aprenda a ofrendarle al Señor. Tú quieres que el Señor, mire, porque eso de lo que dice Malaquías de que abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones, eso no es para los viejos nada más, eso es para el que diezma. Y allí en ninguna parte de Malaquías, en ninguno de esos versículos tiene edad. ¿Usted quiere las bendiciones? Aprenda a diezmar. Aprenda a poner a la disposición del Señor lo que tiene. Cuando yo era pastor en San Germán, una vez vino un muchacho que se iba a graduar de 4º año. Y me dijo, pastor, ore por mí porque estoy orando al Señor que me provea un vehículo. Y así, él vivía en Laja. Y así puedo traer a la mami a la iglesia y puedo venir a los servicios. Y usted dirá, ay, qué bueno, pues mira, sí. Yo le dije, no voy a orar por eso. Y él me miró así, ¿cómo? Pero pastor, ¿no va a orar por mí? Sí voy a orar por ti, pero por esa petición que tú estás diciendo, no. Y le dije, ¿tú sabes por qué no? Porque tú vas para la universidad. Y allí en la universidad está llena de buitres. Y ahí te van a coger los buitres de la universidad y te van a sonsacar. Chacho, fulanito tiene cajo. Mira, así me puedes llevar un momentito. Mira, vamos para tal sitio. Mira, que tenemos una fiestecita. No, que tenemos. Yo sé que tú vas a la iglesia, pero mira, eso es un ratito. Date la vuelta para allá. Y eso te va a suceder. Y está de ti, se lo dije a mi hermano, y está de ti que el Señor te ayude a hacerme quedar mal. Que el Señor te ayude a hacerme quedar mal. Y el Señor te puede ayudar a ti a hacerme quedar mal. Que el Señor te provee el cajo y que tú hagas lo que tú estás diciendo, que va a utilizar el vehículo para traer a tu mamá a la iglesia y tú venir a la casa de servicio, ir a la universidad, estudiar, prepararte, qué bueno, chévere. ¿Quién tuvo la razón? ¿El muchacho o el pastor? Se me van muchas veces el pastor nos regaña y nos dice, pero el Señor sabe por qué le ponen esos regaños en el corazón al pastor, porque nos ama siempre. ¿Qué hubiera pasado si el muchacho se va huyendo? ¿Qué hubiera pasado si el muchacho dice que no? No es la cantidad, es la disponibilidad del corazón, el para qué ese muchacho estaba disponiendo los panes y los peces. Al igual que Andrés, mi hermano, nosotros tenemos que trabajar en un campo misionero importante para el Señor, con nuestra familia o con los de afuera, con los jóvenes, con los niños. Dice allí en Juan capítulo 10,
Juan capítulo 10, versículo 20. Juan capítulo 10, Juan capítulo 12. Perdón. Y en Juan capítulo 10 habla de demonios, yo no voy a hablar de demonios ahora. Juan capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo, ¿a quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano, otra vez volvemos a ver a Andrés ahí. No solo con su hermano, no solo con los jóvenes, sino con los particulares en la calle. Con los particulares en la calle. ¿Alguna vez a ustedes le han preguntado: mira, por allí no hay una iglesia? Aprovechemos esas oportunidades que aparezcan. No solo a los de la casa, con los jóvenes, también con los desconocidos. No podemos desaprovechar las oportunidades que se nos presentan para ser útiles para el Señor. Para hacer la obra del Señor no tiene que ser tan sobresaliente. Usted no tiene que buscar hacer una obra tan rembumbante, tan sobresaliente, que llame tanto la atención. El solo poner nuestro corazón a su disposición, ya lo estamos haciendo. Un tratado, una invitación, un consejo, un testimonio que le demos a alguien en la casa, en la familia, en el trabajo, al vecino, ¿verdad? Para el Señor, eso es hacer una gran obra. Amén. Vamos a orar. Gracias por su atención. Oremos. Eterno y glorioso Padre, te seguimos alabando y te seguimos dando la honra y la gloria, mi Dios, por tu amor, por tus bendiciones. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el testimonio de la vida de Andrés. Un hombre simple, sencillo, pero un hombre, oh Padre amado, que se dejó utilizar para tu honra y para tu gloria en la obra a la cual tú lo llamaste. Gracias, Señor, por la obra de él, por la obra de los apóstoles. Ayúdanos, Padre amado, a poner nuestro corazón dispuesto a honrarte y glorificarte. Te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.